Capítulo 2. Absolutamente no. ¿Por qué robar algo prohibido te daría la oportunidad de convertirte en un ninja? Personalmente, estaría agradecido de que el Hokage no te arrestara como debería. Pero Mizuki. Y no veo por qué las palabras de un traidor tendrían algún impacto en mi decisión. En realidad, el hecho de que viniera de él solo demuestra que no debería usarse para ayudarte a pasar. Kazuo era uno de los instructores de la academia que menos le gustaban a Naruto. Había estado enseñando desde que el chico ingresó a la academia años atrás, y seguía castigándolo cada vez que algo salía mal en una clase, tuviera o no algo que ver con él. Afortunadamente, el hombre solo enseñó historia shinobi y no cosas importantes como ninjutsu o taijutsu. Sin embargo, siempre había sido una espina clavada en el costado de Naruto. Sin embargo, la vez que hizo caer al profesor de su silla fue un buen recuerdo. Incluso contando el hecho de que este jutsu tuyo te aprobaría la parte de ninjutsu del examen, apenas pasaste tu precisión, fallaste tu taijutsu, y eso no habla de tu pésimo puntaje tanto en los exámenes de historia como en los de matemáticas. Te lleve su puntuación a la calificación más baja para aprobar. Pero no, y eso es definitivo. Lo que sea que haya dicho el traidor no tiene importancia. Uzumaki-san, lo veré en 2 semanas al comienzo del próximo trimestre. Buen día. El hombre le dio una sonrisa que Naruto solo pudo definir como complacido, y cerró la puerta del salón de profesores frente a su cara. Abatido, Naruto regresó a su apartamento con pasos lentos. El tiempo de inactividad entre los años de la academia siempre había sido el peor momento para él, ya que ni siquiera tenía que ir a la escuela. Tampoco tenía ninguna broma planeada, así que no tenía idea de cómo sobreviviría al aburrimiento de las próximas semanas. Al volver a entrar a su casa, Naruto descubrió que sus clones todavía estaban presentes y, en algunos casos, seguían comiendo ramen. No parecían afectados por el hecho de que tendría que volver a tomar todo el año académico por 4ª vez. Por otra parte, se dio cuenta de que probablemente ni siquiera lo sabían todavía. Naruto despertó a los pocos clones que estaban durmiendo y, con todos a su alrededor escuchando, explicó su situación. Las reacciones que obtuvo fueron variadas. Algunos querían hacerle una broma a Kazuo, y algunos incluso tenían buenas sugerencias sobre cómo hacerlo, aunque Naruto no creía que pudiera conseguir tantos huevos en sus manos. Uno discutió acerca de ir al Hokage con lo que le dijo Mizuki, pero Naruto tuvo que admitir que probablemente saldría tan bien como la primera vez que lo hizo, y de todos modos estaría de regreso en la academia. Los demás estaban tan deprimidos como él por la noticia, y todo el consejo degeneró en una gran pelea de gritos. Afortunadamente, los vecinos inmediatos de Naruto habían abandonado el lugar durante mucho tiempo, de lo contrario, habría recibido la visita de su casero. Todo eso se detuvo cuando una niña entró por las ventanas. Era rubia, delgada y un poco más alta que Naruto. Sostenía 2 bolsas de la compra llenas de ramen en una mano y usaba la otra para entrar. Hola chicos, ¿pueden creer lo que acabo de descubrir? Fue lo primero que dijo al entrar. ¿Quién diablos eres tú? Fue la respuesta general por la masa de copias, incluido el Naruto original. Se miró a sí misma y, al darse cuenta de algo, hizo un sello con una sola mano, soltando su Enge y convirtiéndose en otro clon de Naruto. Entonces los clones pueden usar técnicas, eso significaba, Naruto tenía una forma horriblemente interesante de duplicar el poder de su propia técnica creada, una que seguramente golpearía incluso al Sandaime en el hospital. Naruto miró a su alrededor y se dio cuenta de que por las caras que estaban haciendo sus clones, se les había ocurrido la misma idea. Todos se volvieron hacia él. Harem no Jutsu, dijeron todos en el mismo momento exacto. Asintió con la cabeza junto con los clones. Ahora tenían otra técnica nueva, una incluso más poderosa que la original. Antes de que pudiera comenzar a reírse de la cara que Iruka o el Hokage harían, el clon que acababa de regresar los interrumpió nuevamente. No, algo más. ¿Sabes cómo los comerciantes nos echaban todo el tiempo, nos vendían solo cosas viejas o nos cobraban de más? Todos los demás Naruto asintieron. Ahora sabían por qué, pero habían lidiado con eso durante mucho tiempo. Bueno, usando Enge, podemos evitar eso. Acabo de llegar de la tienda frente a la floristería, ya sabes, la del anciano escupiendo. Todos asintieron una vez más. Una vez que ese viejo supo que a Naruto le gustaba el ramen, lo había quitado del suelo, eliminando la posibilidad de que Naruto tuviera alguno. Tampoco podía dejar de intentar escupirle. Bueno, fui allí así, volvió a su forma femenina anterior con un solo sello. Y el hombre no pudo evitar ser amable. Incluso me dio un descuento. Naruto, y aproximadamente la mitad de los clones, se golpearon en la cabeza al pensarlo.
Habían conocido esa técnica durante años y nunca intentaron aplicarla en ese conjunto particular de circunstancias. Pensando en cuánto más ramen podría haber comido si hubiera. Otro de los clones, sin embargo, se levantó de su silla. Podemos usar eso. Todos los clones lo miraron de manera extraña. No, quiero decir, en la academia. ¿Sabes cómo algunos profesores usan cualquier excusa para echarnos de la clase o atarnos en una esquina? Todos asintieron. Bueno, podríamos conseguir 1 o 2 clones en la academia, bajo Enge, pretendiendo ser otros estudiantes. Así que cada vez que Naruto sea expulsado, los demás seguirán allí, y finalmente podríamos superar esas pruebas y graduarnos. Naruto estuvo de acuerdo en que podría funcionar. Aún mejor, fue como una broma. Estaría tirando uno rápido frente a todos, especialmente a esos profesores de la academia congestionados. Aún mejor sobre eso. Si alguno de los clones pasa la prueba mientras que el original no lo hace, podemos ir al Hokage con el hecho de que los clones bajo Enge son la misma persona que Naruto, y usar eso como un argumento que deberíamos aprobar. Estoy seguro de que el Hokage no dirá que no mientras podamos demostrar que aprobamos esos exámenes. Naruto miró a su alrededor para ver que todos los clones estaban discutiendo las posibilidades de esta broma o cómo hacer que funcionara. Pensando en ello, no había ninguna razón para no intentarlo. Entonces, parece que todos están de acuerdo. Todos asintieron. Así que ahora vayamos a la planificación de esa broma. El primer punto para decidir es el número, comenzó el clon de Enge. ¿Cuántos clones vamos a insertar en la academia? 2. 2. 2 es lo mejor. El resto asintió con la cabeza. La copia transformada continuó. Personalmente, sugeriría hacer los 2 lo más diferentes posible para evitar que ambos sean atrapados al mismo tiempo. Cierto. El único problema es, intervino el Naruto original. Evitando que exploten. Cualquier buen golpe podría hacer estallar todo, y no hablemos de quedarse sin chakra. Sé que te hice todo ayer, y has durado hasta ahora, pero en una escuela donde se supone que debes probar técnicas docenas de veces, no puedo decir si simplemente desaparecerás cuando uses una. Podría tener una idea al respecto, respondieron 3 clones diferentes simultáneamente. Cavaron en el montón de pergaminos detrás de ellos y sacaron uno específico. Técnica de drenaje de chakra. ¿Por qué estaría prohibido? El clon que sostenía el pergamino lo abrió y leyó un solo pasaje. Para aquellos que no son de la línea de sangre Akado, se sabe que el uso excesivo de esta técnica causa daño a las bobinas del chakra, debilitándolas con el tiempo hasta el punto de ser inútiles. Incluso el uso esporádico de esta técnica causará daños irreparables durante unos meses. Entonces, ¿por qué deberíamos usarlo? Preguntó Naruto. No deberías, el clon respondió al original. Pero los clones deberíamos hacerlo. Con eso, siempre que tengamos una fuente de chakra, técnicamente duraríamos para siempre. En el peor de los casos, podríamos drenar algo de chakra de ti para que dure más. Naruto asintió. Sabía desde hacía bastante tiempo que nunca tendría ningún problema con el chakra en términos de cantidad, especialmente después de la ola de clones masiva de ayer, que ni siquiera lo dejó cansado. El pergamino que había escrito sobre esa técnica en particular decía que incluso un solo clon requería una enorme cantidad de chakra, por lo que 100 veces eso significaba que probablemente nunca tendría ningún problema con muy poco chakra. El pergamino pasó rápidamente y Naruto se dio cuenta de que incluso entrenar en esa técnica podría ser peligroso para él. Pensó en tomar otro por un instante, pero notó que ya había suficiente entrenamiento de Naruto en su pequeño apartamento. Entonces, es hora de probar cuánto podría cambiar las cosas un Enge. Naruto descubrió que la respuesta a esa pregunta era todo. Naruto estaba acostumbrado a recibir tipos de miradas muy específicas de la población. Había miradas de rabia y odio, que eran especialmente preeminentes en sus varios vecinos. Había miradas de miedo, que Naruto veía cada vez menos a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, hubo miradas de disgusto, y esas solo aumentaron con el tiempo. Y ahora, había miradas de orgullo. Actualmente estaba bajo un Enge, luciendo como una versión masculina y de cabello castaño de una chica con la que Naruto había ido a clase en su primer año en la academia. No había sido nada especial, no había aprobado sus exámenes ni había regresado al año siguiente, pero Naruto siempre la recordaba como una de las raras chicas que se reían de las diversas bromas que hacía en clase. La recordaba lo suficientemente bien como para usarla como modelo para su transformación. Y esa transformación, como se dijo antes, lo cambió todo. La gente saludaba cuando Naruto pasaba, algunos lo miraban con miradas de reconocimiento hacia un futuro shinobi de Konoha.
Al entrar en una tienda de armas, que era bien conocida por nunca aceptar su presencia, Naruto vio con sorpresa que el comerciante sonreía y le hacía señas para que entrara, ensalzando los diversos especiales que tenía. Usando el bolso que había recuperado de su clon, incluso compró un nuevo conjunto completo de kunai, los que estaban a la venta de una calidad obviamente mejor que los que había comprado, por una prima, ahora se dio cuenta, en uno de los raros. Usó tiendas de mercadería que reconocieron su presencia. Ahora, de regreso al exterior, se dio cuenta de que su clon debía haberse sorprendido al ver la diferencia en la atmósfera. El Konoha que Naruto solía conocer, uno que a veces era opresivo y odioso, ahora parecía darle la bienvenida con los brazos abiertos. Al ver su ramen favorito al frente, se preguntó cómo veían a Iyame y su padre a Konoha. Al ser civiles, probablemente tendrían una visión muy diferente de la aldea, una de la que Naruto no tenía ni idea. Por un segundo, al ver a dos de las personas a las que más respetaba en la ciudad, se preguntó cómo habría sido la vida si hubiera sido un simple civil. Se preguntó cómo lograron vivir sus vidas. Espera un minuto. ¿Quién dijo que no podía averiguarlo? Si planeaba infiltrarse en una academia llena de aprendices de shinobi con maestros chunin, seguramente podría lograr hacer lo mismo en una escuela donde no había ninjas alrededor. Eran solo 2 clones adicionales, nada que pudiera cansarlo demasiado, y había muchas cosas que podía aprender que hicieron los civiles. Había herreros y sastres y cocineros. Las múltiples posibilidades estaban chocando en su cabeza cuando fue asaltada por una docena de recuerdos. De repente recordó ir de compras durante la noche y descubrir el efecto de un simple enge en la población, y entrenarse para atraer chakra a uno mismo, y... Naruto negó con la cabeza, regresando al presente. Parecía el primero de sus clones y finalmente explotó. En algún momento alrededor de las 18 o 20 horas, no está mal para un primer intento. Sobre todo porque ese fue el clon que utilizó técnicas durante el día anterior. Volviéndose hacia su apartamento, fue rápidamente asaltado por más pensamientos de sus clones en explosión. Para cuando entró en su cocina, ahora recordaba haber estado en todos los lados de la discusión antes y haber escrito cientos de técnicas durante la noche. Apenas recordaba las técnicas individuales, ya que esos recuerdos se fusionaban a la perfección, pero los fragmentos volvían a él uno por uno. Su apartamento ahora estaba vacío de clones, por lo que creó otra docena para continuar entrenando. Sin embargo, él mismo se volvió hacia su cama. No había dormido nada durante la noche anterior y, aunque no estaba especialmente cansado, esperaba otro entrenamiento nocturno la noche siguiente. Fue el estallido de un clon lo que lo devolvió a la vigilia. Los recuerdos que previamente había interferido y se fusionaron con el sueño que estaba teniendo, y solo eso le devolvió la conciencia. Mientras se estiraba, otro de sus clones desapareció, y Naruto pudo adivinar que el resto no duraría mucho más. Una mirada a su despertador demostró lo que le decían los recuerdos de sus clones. Apenas había dormido 5 horas. Sin embargo, se sentía bastante descansado y listo para afrontar el entrenamiento de esta noche. Para cuando terminó su triple orden de ramen, era el único Naruto que quedaba en su apartamento. Los últimos recuerdos confirmaron que sus clones aún no habían logrado acertar con la técnica. Algunos habían pensado que tenían el camino correcto, y otros creían que habían logrado tener éxito por un segundo, pero nadie podía decir que realmente lo habían hecho bien. Saltando por la ventana, Naruto inclinó su descenso para rebotar de techo en techo, confiando en que sus pies lo llevarían instintivamente a donde planeaba entrenar. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otras cosas. Lo que realmente se preguntaba era cuántos clones podría manejar en un solo intento. Sabía que podía crear más de 100, su batalla contra Mizuki era prueba de eso, pero eso fue después de un duro día de entrenamiento, sin detenerse a comer o descansar. Las únicas otras veces que había usado la técnica, se había limitado a unos pocos clones ya que la situación lo restringía. Ahora, sin embargo, estaba bien descansado y tan bien alimentado como pudo. Dado que estaría en el mismo lugar de entrenamiento que había usado para dominar el Kage Bunshin, podría llenar el área al contenido de su corazón y no molestar a nadie. Apenas una docena de minutos después, estaba de regreso donde había abierto el pergamino ayer. El lugar real fue fácil de encontrar, especialmente con el círculo de hierba quemada que había dejado atrás. Como resultado de uno de sus fracasos más espectaculares, de alguna manera se prendió fuego al tratar de canalizar el chakra. Ahora había olvidado cómo se las había arreglado para lograr tal evento. Bueno, no es como si él estuviera entrenando para estar en llamas de todos modos.
Parado en medio de ese círculo, enfocó sus energías de la manera necesaria para que aparecieran los arbustos Kage. Recurrió a su chakra una y otra vez, hasta que estaba eliminando el fondo de las reservas. En el instante exacto en que había alcanzado el final de sus fuerzas, sus manos se movieron juntas en un destello, creando el sello necesario para llamar la técnica Kage Bunshin no Jutsu. Por un segundo, fue como si alguien hubiera golpeado la cámara de la realidad, mientras el mundo brillaba ante sus ojos. Luego se puso naranja. Naruto no podía decir cuántos Kage Bunshins había creado. Dándose la vuelta, subiendo a lo más lejos que podía ver y probablemente incluso más allá de eso, había una copia de su traje tradicional moviéndose. Los clones colgaban de los árboles como hojas gigantes, y uno incluso emergió de un pozo en el suelo. Estaba cansado, cierto, pero eso estaba mucho más allá de lo que había logrado contra Mizuki. Naruto en realidad no había visto tanta gente en un solo lugar. Nunca. Se sentó para recuperar el aliento y le gritó al ejército que lo esperaba. Bueno, ustedes saben qué hacer. Hay ramen en Ichiraku para el primero que lo haga bien. Un gran coro de ramen. Le respondió, mientras los clones se dividían para entrenar. Algunos fueron a otros clones, algunos a árboles y algunos incluso atraparon animales pequeños para practicar, pero todos se extendieron y comenzaron los pasos para dominar la técnica. Naruto se despertó un rato después. A juzgar por el cielo, todavía era de noche, por lo que podría haber pasado entre 15 minutos y algunas horas desde que se había quedado dormido. Su siesta fue una recompensa por su éxito con el Kage Bunshin. Era eso o seleccionar otra técnica y tratar de aprenderla, y Naruto no creía que pudiera encontrar fácilmente un lugar para entrenar sin tener que desplazar a un clon de sombra. Rápidamente se dio cuenta de que sus clones seguían haciéndolo y se preguntó por qué uno se había molestado en despertarlo. Valoraba su sueño y sus clones lo sabían, por lo que esperaba no verse obligado a levantarse por nada. El clon que lo había pinchado estaba de pie junto a él, esperando. Naruto captó la diferencia entre él y sus otros clones al instante. Esta copia tenía una docena de kunai extra colgando de la parte delantera de su chaqueta, y 2 shuriken de más de la mitad de la altura de Naruto atados a su espalda. Esos shuriken eran muy familiares, notó Naruto. Luego vio la sangre seca en uno de ellos. Oh sí. Mizuki había clavado a Iruka con uno de esos. Mirando a su alrededor, recordó que no estaba muy lejos de aquí que había ocurrido el enfrentamiento, y que Mizuki no había estado en ningún estado para recoger las armas que había arrojado. ¿Te acuerdas de esos? Respondió el clon. Los encontré mientras buscaba un lugar para entrenar. Y eso no fue todo. Abriendo uno de su bolsillo delantero, sacó otros 2 pequeños shuriken, un trozo de alambre ninja y una sola etiqueta explosiva. La etiqueta fue lo que sorprendió a Naruto. ¿Una etiqueta explosiva? ¿Cuándo? ¿Cómo? Parecía que la etiqueta debía haber estado allí durante mucho tiempo, ya que ya no está preparada para explotar. Al principio mantuve mi distancia y la pinché con un palo, luego, cuando no obtuve reacción, quité la capa de corteza en la que estaba. Tampoco hubo reacción. Incluso quitármelo con los dedos no lo hizo explotar, así que me sentí seguro al traerlo aquí. ¿Funciona? Adelante, descúbrelo. El clon le entregó la etiqueta a Naruto. Naruto no perdió el tiempo. Las etiquetas explosivas eran algo que sabía utilizar muy bien. Habían sido cubiertos todos los años que estuvo en la academia, y Naruto se había asegurado de asistir siempre y permanecer despierto durante esa lección. La oportunidad de hacer estallar algo, valió la pena escuchar esa clase cada vez. En menos de un segundo, Naruto había hecho girar la etiqueta alrededor de uno de sus kunai, preparó la etiqueta para la explosión en 5 segundos y arrojó el arma a una roca que estaba a una docena de metros de distancia. La explosión no fue totalmente inesperada, pero aún así sorprendió a Naruto. Las implicaciones de eso fueron enormes. Debido a las reacciones de la población en general hacia él, Naruto estaba acostumbrado a trabajar con equipo deficiente o sin equipo en absoluto. El hecho de que simplemente mirar a su alrededor podría conseguirle algunas, incluso cosas como shuriken gigantes que ya no eran fácilmente accesibles para nadie, hizo una gran diferencia. Especialmente considerando las etiquetas explosivas, aquellas que son costosas y difíciles de tener en grandes cantidades por los estudiantes de la academia. Buen trabajo, le dijo Naruto a su doppelganger armado, dándole una ligera palmada en el hombro por si acaso. Acabas de ganar un poco de Ichiraku Ramen mañana. El clon se alejó rebotando, prometiendo seguir buscando, cuando una explosión de recuerdos se llevó a todos los Narutos. No era, como esperaba, el conocimiento de cómo realizar la técnica, pero era algo casi tan bueno.
Un clon acababa de ser drenado para dispersarse por otro. Apenas tomó unos momentos antes de que dicho clon rebotara en el claro donde Naruto había estado durmiendo. La sonrisa en su rostro era contagiosa, y las diversas exclamaciones de éxito se extendían rápidamente por el bosque. El clon exitoso se detuvo directamente frente a Naruto, con una docena de seguidores adicionales. Lo hice, jefe. Muéstrame. El clon hizo 3 sellos en rápida sucesión y puso su mano sobre el hombro de Naruto. Al instante, Naruto sintió cómo funcionaba la técnica. Lo recordaba de los recuerdos de su clon ahora desaparecido, pero estos sentimientos eran diferentes. Era como una aspiradora chupando arena de todo el interior de su cuerpo. Fue una sensación extraña. Naruto apartó la mano del clon de su hombro, sonriendo todo el tiempo. Independientemente de cómo se sintiera al estar en el lado receptor, era evidente que ahora tenía una nueva técnica en su haber. Incluso si ese era uno que solo sus clones podían usar. Buen trabajo tú también. Tú eres el que recibe ramen mañana. El clon saltó de alegría. ¿Sabes qué hacer, verdad? Correcto. Con un sello de mano familiar, el clon creó otro clon justo a su lado. Continúa, dijo el primer clon al segundo. Tomando un gran golpe, el segundo clon conectó un rápido golpe directo entre sus 2 ojos, dispersándose. Al instante, Naruto y todas sus copias supieron lo que tenía el clon, es decir, el funcionamiento del jutsu en el que habían estado trabajando. También recordaron la sensación exacta de extraer chakra de algo. Era muy diferente a estar en el extremo receptor, más como cientos de pequeñas descargas eléctricas, solo sentirse bien. Todos los clones volvieron a donde quiera que habían estado entrenando, mientras Naruto acorralaba al clon armado nuevamente. Después de unas pocas palabras y un poco de drenaje de chakra, un clon de la copia armada estaba de pie frente al original. Bueno. Naruto tenía algo que probar. Necesitaba pasar una orden a todos sus clones, y esta era la única forma en que los alcanzaría a todos antes del final de la noche. Te usaré para pasar una orden, ¿de acuerdo? El clon asintió. Está bien, Naruto respiró hondo. Todos los clones deben recorrer los lugares vacíos que se encuentren y tratar de recolectar todo lo que se haya dejado atrás. No se lleve nada de basura, pero traiga todo lo que pueda ser útil. Hecho. Al escuchar eso, el clon se golpeó la cabeza contra una roca cercana, dispersándose instantáneamente. Hubo un gran grito de Roger. Y las diversas copias que colgaban alrededor comenzaron a moverse y mirar alrededor. El mismo Naruto los dejó con su trabajo y comenzó la caminata hacia su apartamento. Entre los escurrimientos, su siesta interrumpida y los Kage Bunshins, había necesitado ramen y sueño, ambos en grandes cantidades. Vería lo que sus clones podrían encontrar mañana. Cuando Naruto se estiró al despertar, se dio cuenta de que había recibido durante la noche docenas de recuerdos de clones en explosión. Se preguntó por qué eso no había interrumpido su sueño esta vez, pero archivó esa pregunta como sin importancia. Más de 100 copias de él mismo habían perecido durante la noche. Las etiquetas explosivas eran los reyes indiscutibles de la eliminación de clones de sombras, aunque las diversas trampas en el área de entrenamiento 32 se habían llevado más de 40 por sí mismas. Algunas de las muertes fueron divertidas, como la que había caído presa de algo parecido a un hámster gigante en el área de entrenamiento 15, o la que, al patear un árbol con frustración, logró hacer que una rama que caía lo empalara. Vestirse rápidamente, se sorprendió al entrar a su apartamento. Sabía lo que habían encontrado los clones caídos, y habían encontrado mucho, pero eso no era nada comparado con lo que sus clones habían apilado dentro de su apartamento. En realidad, 3 Bunshins todavía estaban clasificando una pila de cosas al azar, una pila que los clones, bajo varios enjes, yendo y viniendo se sumaban al azar. Otros 4 estaban dibujando en algo que Naruto se dio cuenta que era su sábana de repuesto. Ya habían dibujado lo que Naruto notó como el único mapa completo que había visto de Konoha. 2 clones en realidad estaban discutiendo sobre el tamaño relativo de un campo de entrenamiento, solo para ser corregidos por un clon que pasaba y soltaba lo que parecían ser 2 docenas de shuriken y kunai mixtos. Dichos shuriken y kunai fueron rápidamente recolectados, revisados y guardados en cajas específicas. Algunas, que Naruto sospechaba estaban demasiado dañadas, demasiado oxidadas o demasiado desafiladas, fueron arrojadas negligentemente a una gran caja que había reemplazado la mesa de su cocina. Naruto se volvió hacia uno de los pocos clones que no estaba ocupado y, como era de esperar, estaba comiendo ramen. ¿Y cuántos clones quedan todavía? No sé, ¿en algún lugar más de 1000? Naruto fue repentinamente golpeado por la enorme escala de lo que convocó ayer.
Sabía que los Bunshins ahora técnicamente podían sobrevivir indefinidamente simplemente extrayendo chakra de los árboles, pero nunca había esperado poder hacer tanto en poco tiempo. Mirando a su alrededor, se preguntó si alguna vez necesitaría más equipo en esta vida, incluso contando que serían 3 personas en la academia. ¿Quieres un resumen?, preguntó el clon que antes comía ramen. Naruto asintió. Allí y allá, dijo, señalando 2 pilas de cajas. Son el kunai y el shuriken. Hizo un gesto hacia una pila más pequeña. Sostiene el senbon. En la pared del fondo están todas las demás armas. Katana, lanzas, varias armas de asta, Smash Shuriken, esas 2 varas, continuó el clon. Naruto estaba asombrado por la gran cantidad de armas diferentes que se podían encontrar si mirabas lo suficiente. Ahora en esa pared está el resto. Fragmentos y piezas de diferentes armaduras, diferentes pergaminos y principalmente la nueva colección que tenemos de Itayate. ¿Colección? Sí, encontramos a la mayoría de ellos lejos en el bosque, probablemente restos de varios intentos de espionaje. Algunos de ellos todavía estaban en la cabeza de un ninja, pero nos acostumbramos. Dije que solo quedan cosas atrás. Me refiero a la cabeza de un ninja muerto. Enterramos a los ninjas hoja que encontramos y trajimos toda la información que pudimos sobre ellos, pero el papel normal no sobrevive muy bien al paso del tiempo, ¿te das cuenta? Naruto asintió mientras echaba un vistazo más de cerca a esta supuesta colección. Eran simplemente varias cintas para la cabeza clavadas con shuriken en la parte posterior de una gran tabla de madera que Naruto usaba anteriormente como práctica de tiro. Tenía que estar de acuerdo en que casi los tenían todos. Leaf, Cloud, Sand, Rock, Mist, todos los principales estaban allí, incluida la mayoría de ellos en la versión Missing Nin. Solo Missing Sand quedó para entrar entre ellos. También hubo una buena cantidad de los de pueblos menores. De esas, Naruto reconoció a Hierba y Cascada, aunque eran las únicas que podía nombrar. Había uno con una luna creciente que Naruto seguramente había visto antes, pero por su vida no podía recordar dónde. Cuando 2 clones entraron por la ventana, Naruto decidió que tenía suficiente equipo por ahora. Bueno, la gente escucha. Todas las copias dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron hacia él. Creo que tenemos suficientes cosas por ahora. Los que trabajan en el mapa y los que limpian la pila pueden terminar lo que están haciendo, pero todos los que regresan con cosas no vuelven por más. ¿Qué vamos a hacer?, señaló uno de los clones devueltos recientemente. Vamos a pasar por esto, respondió el original apuntando a la pila de pergaminos que copiaron del prohibido. Necesitaremos clasificarlos. 4 clasificaciones. Aprendibles, aquellos que necesitan que sepamos técnicas específicas de antemano, aquellos que nunca podremos hacer, como aquellos que necesitan un linaje específico o cosas así, y aquellos que no sirve de nada aprender, como técnicas suicidas o cosas que nos matarían. Tomó un respiro profundo. Vamos gente. ¿Sí? Umi no Iruka se alegró de finalmente estar fuera del hospital. Una antitoxina general había eliminado fácilmente el veneno de su sistema, pero el médico lo había retenido por un día más solo para asegurarse de que purgó todo lo que hizo el mocoso Kibi, como lo decían. El Chunin sabía que Naruto no tenía nada que ver con que él fuera envenenado o con cualquiera de sus otras heridas, por lo que supuso que Naruto debió haber sido quien llevó su cuerpo inconsciente al hospital. Como era de esperar, ya que el otro posible superviviente de esa batalla, Mizuki, probablemente le habría dado una muerte rápida en lugar de un viaje a un sanador. Con respecto a los detalles de esa batalla, su propia memoria era bastante confusa. Recordó a Naruto saliendo de su escondite para protegerlo, algunas palabras aquí y allá de bromas entre los 2 ninjas, y nada concluyente después de eso. Pensó que había visto a Naruto usar una técnica de clonación para llenar el bosque con clones, pero no estaba realmente seguro de si era una alucinación o un recuerdo genuino. No era que dudaba del talento de uno de sus estudiantes favoritos, no, era simplemente que alguien como Naruto, cuya falta de habilidad con los Bunshins era legendaria, podía lograr tal hazaña. Tendría que verlo con sus propios ojos. Y eso era lo que estaba haciendo, visitando a Naruto. Ya había ido a Ichiraku y había pedido una docena de tazones para llevar. Le debía tanto a Naruto por el rescate, y quería hablar con el chico. Como profesor, Iruka tenía acceso a las direcciones de cualquiera de sus alumnos. Nunca había estado en la casa de Naruto, aunque una mirada al edificio y su vecindario y el maestro entendió por qué Naruto nunca lo había invitado allí. Francamente, el lugar era un tugurio. Sin embargo, era visible que Naruto estaba en casa, a juzgar por los sonidos que provenían de su ventana abierta.
Iruka se dirigió al piso superior, notando las muchas voces provenientes del apartamento de su estudiante. Juzgando que Naruto probablemente tenía a alguien cerca, cortésmente llamó a la puerta. Hola Naruto, soy Iruka. ¿Puedo entrar? Fin del capítulo. Capítulo 3. Hola Naruto, soy Iruka. ¿Puedo entrar? La voz del Chunin hizo eco por todo el apartamento, cortando las conversaciones de los Naruto en pedazos. Mierda. Todos susurraron. Y luego todos estallaron en una ráfaga de movimiento. El Naruto original se levantó rápidamente para darles órdenes, pero se dio cuenta de que era inútil. Los 40 clones que habían estado clasificando pergaminos en su apartamento se habían lanzado a un bombardeo de ocultar y desplazar las diversas armas y otros equipos que se suponía que no debían estar en la habitación. Los clones se arrojaron cajas entre sí mientras su habitación se llenaba con la mayoría de las herramientas ninja de repuesto. 8 Bunshins lucharon junto a su ventana para empujar a través de la pequeña abertura la caja llena de cosas dañadas o inútiles. El mapa había desaparecido. El tablero con su colección se había cambiado, revelando una vez más la foto de Sasuke que Naruto solía apuntar. Un gran ruido sonó cuando la caja de basura finalmente dejó de luchar para permanecer dentro del apartamento y se hizo añicos al llegar al nivel del suelo. Los recuerdos surgieron de los 4 clones que se suponía que lo habían atrapado, pero Naruto los ignoró con un movimiento de cabeza. Naruto, ¿estás ahí? Viniendo. Respondió, solo para ganar más tiempo. La habitación estaba ahora más de la mitad vacía, y la mayor parte de lo que quedaba eran piezas sueltas de armadura o armas de repuesto en la pared del fondo. El original se unió a los demás allí, ayudando a empujar todos los instrumentos restantes en un pequeño armario. Cuando las armas estuvieron listas, empujó a los clones restantes allí también y la cerró con fuerza. Al menos un clon se dispersó por el impacto, pero Naruto una vez más ignoró el regreso de los recuerdos. Una mirada rápida a su alrededor reveló que casi todos los artículos que los clones habían acumulado en su apartamento estaban fuera de la vista, el resto no eran lo suficientemente numerosos como para causar preocupación. En el peor de los casos, se vería como un vago que no podría cuidar de su habitación, pero eso era suficiente. Naruto, voy a entrar. Iruka esperaba encontrar a Naruto tratando de esconder la ropa sucia cuando entró, pero estaba decepcionado. Encontró a Naruto parado justo frente a él con una sonrisa avergonzada en su rostro. Advertencia. Fue la reacción instantánea de su subconsciente. Ahora Iruka era bien conocido por muchas cosas. Era un maestro extremadamente bueno, que no era ni demasiado rudo ni demasiado blando. Era un buen ninja, con un dominio de los conceptos básicos mucho más allá de la mayoría de su edad. Era un hombre amable, que les dio a todos la oportunidad de demostrar su valía. Pero todo eso palideció en comparación con su dominio de las muchas caras de Naruto Uzumaki. Le había enseñado al chico durante 2 años, y si no podía leer las emociones del chico rubio en su rostro, nadie podía. Y ese mismo conocimiento le dijo a Iruka que había atrapado a Naruto en un momento en el que se suponía que no debía hacerlo. La forma en que los ojos del chico se inclinaron le dijo mucho. Había estado planeando una broma, como lo demuestra la leve sonrisa en la esquina de su boca. Hola Naruto. ¿Te importaría un poco de ramen? La forma en que el niño vaciló significaba que esto era algo grande. Nunca había visto a Naruto vacilar frente al ramen gratis. Las señales de advertencia en su mente simplemente se triplicaron. Claro, Iruka-sensei. Las cejas de Iruka se elevaron por su propia cuenta. Lo que sea que el chico estuviera escondiendo ahora estaba más allá del gran escenario. Había sido educado y no había saltado de alegría ante la idea de ramen gratis. La única vez que había visto a Naruto así de educado fue cuando le pidió prestado su Itayate. Esto no augura nada bueno. Instintivamente, el Chunin tomó en cuenta su entorno. Pequeño living comedor de 2,5. Ropa y varios equipos ninja esparcidos por todo el suelo. Nada inusual allí, había sido un adolescente que vivía solo una vez y este estado era parte del curso. Sin mesa de cocina. Extraño. No, ahí está, atascado en un rincón de su apartamento. Quizás había estado entrenando. No, no huele así. Sin embargo, podría explicar los ruidos que escuchó. Sin embargo, algo lo estaba molestando y miró a su alrededor. Ventana abierta, nada especial. Pero con todas las puertas cerradas. Eso fue lo que se le ocurrió. Si bien había muchas cosas en el suelo, todas las puertas estaban cerradas.
Armarios, armario, baño, incluso la puerta que conducía a lo que Iruka esperaba que fuera su dormitorio. Un chico enérgico como Naruto, viviendo solo, no tendría ninguna razón para cerrar la puerta de su habitación, a menos que fuera para esconder algo. Se volvió hacia el chico que seguía sonriendo con su tímida sonrisa. Naruto, ¿qué me estás ocultando? Nada. Entonces no hay razón para que te importe que mire en tu habitación ahora, ¿verdad? Naruto cerró sus ojos con los de su maestro. Fueron firmes y duros, como siempre que el Chunin discutía el castigo con él. Tampoco había superado nunca a Iruka en una de esas situaciones. Pensando rápido, hizo y descartó cientos de planes. Escapar no significaba nada si el Chunin encontraba todo lo que estaba oculto en sus diversas habitaciones, y la lucha estaba fuera de discusión. Tendría que hacer todo lo posible para incluso lograr vencer a su amigo, y eso sería una medida provisional en el mejor de los casos, ya que sabía que Iruka no dejaría el asunto en paz hasta que estuviera satisfecho. Eso significaba que la única opción era incluir a Iruka en el plan y esperar lo mejor. Si tenía éxito, solo podría ayudar, ya que el hombre era un maestro y podía intervenir si algo sucedía durante las clases. También significaría una persona valiosa para confirmar sus palabras si se tuviera que implementar su plan de respaldo de revelar sus múltiples personajes para graduarse. Sensei, ¿puedes guardar un secreto? Iruka miró profundamente a los ojos de su alumno favorito. Es mejor que no sea algo como tu plan de hace 2 años. Guay. Él recordaba ese. Se había infiltrado en la academia durante la noche y cambió los nombres en cada examen por el suyo. Estaba seguro en ese momento de que pasaría con al menos uno de esos. Por supuesto, los profesores se dieron cuenta de la artimaña al instante, especialmente con las diferencias entre su letra y la letra de los otros estudiantes. Castigo al final. 2 semanas de servicio de basura aprobado por el Hokage. No, no es nada de eso. Es algo que me permitirá aprobar mis clases incluso con esos profesores castigándome sin ninguna razón. Iruka instantáneamente se recompuso para refutar las palabras de Naruto, pero murieron en sus labios tan pronto como sus pensamientos se volvieron hacia otros maestros además de él. Mizuki era a quien mejor conocía, y el hombre, justo enfrente de él, traicionó a su propia aldea y trató de matarlo. Incluso había manipulado a Naruto para lograr sus fines, todo por su odio hacia el Kibi. Sabía que no era así, pero se dio cuenta de que otros podrían no haber sido justos con el niño frente a él. En realidad, nunca había verificado realmente que los demás estuvieran haciendo su trabajo correctamente, y ahora sabía de al menos un caso en el que debería haberlo hecho. Estoy escuchando. Había esperado que Naruto se lanzara una de sus habituales explicaciones frenéticas, pero todo lo que hizo fue aplaudir 2 veces y decir, todos pueden salir ahora. Al instante, el aire se llenó con el sonido del metal chocando. Y trata de no destruir todo mientras lo haces. La puerta del armario de Naruto se abrió y salieron otros 2 Narutos y una chica, los 3 sosteniendo varias armas y diciendo entonces no empujes a la gente en los armarios, tonto. Mientras el Naruto frente a él comenzó una discusión con esos 3, otros salieron de varios lugares. Iruka se quedó atónito con los números. Había al menos 3 docenas de ellos, la mitad luciendo como Naruto, y todos parecían sólidos teniendo en cuenta que la mayoría arrastraba algo u otro. Centrándose en aquellos que no se parecían a Naruto, el Chunin trató de notar un patrón. Nada le vino a la mente hasta que se dio cuenta de que uno de ellos era visiblemente una versión femenina de Shikamaru, excepto como rubia. Entonces se dio cuenta de que la morena se parecía bastante a Sasuke, y eso. Con todo, Iruka podía identificar a la mitad de los que no se parecían a Naruto como Narutos bajo varios enjes, solo porque podía reconocer la fuente. Las transformaciones fueron excelentes como las de Naruto siempre lo habían sido, y no se veía ningún borde borroso o inconsistencia. Algo que Iruka solo podía esperar de un compañero Chunin, en todo caso. Entonces, ¿qué es esta broma que estás planeando? El Chunin tuvo que estar de acuerdo en que ahora estaba intrigado. Si un solo Naruto pudiera pintar sobre el monumento al Hokage, ¿qué podrían hacer 30 de ellos? Se estremeció ante las posibilidades. En realidad, es bastante simple. Dado que los otros profesores me siguen echándome de la escuela o dándome información falsa, iré como varias personas. Si me echan a mí, Naruto, los demás todavía estarán en clase. Todos los demás clones asintieron. Iruka tuvo que estar de acuerdo en que no era tan malo en lo que respecta a las bromas de Naruto. Simplemente le dio la oportunidad de vivir la vida fuera de las limitaciones de ser el carcelero del Kibi. Además, si vuelvo a suspender el examen, pero uno de mis clones lo aprueba, puedo ir al Hokage y explicar la situación.
Estoy seguro de que el viejo no me impedirá aprobar si puedo demostrar que valgo. El grado. Iruka vio el punto del chico. Si eran injustos con él como Naruto, podrían lograr evitar que tuviera éxito. Sin embargo, los otros dos tendrían las mismas posibilidades normales de graduarse que cualquiera. Tenía que estar de acuerdo en que no podía haber mucho que fuera perjudicial para los demás en este plan suyo. Lo peor de todo era que tendría 3 oportunidades en todas y cada una de las pruebas, pero tendría que hacerlas todas seguidas. Iruka no pensó que los pocos segundos entre cada intento permitirían una gran mejora. Entonces, ¿puedes mantener esto en secreto? ¿Por favor? ¿Por favor? Gritó el ejército frente a él en perfecta sincronización. Iruka no era inmune a los ojos de cachorro de su alumno, y verlos en una treintena de caras hizo que toda su resistencia se desmoronara en un instante. Claro, no diré nada, pero tienes que prometer que no habrá bromas de tus clones en la academia. Tengo suficiente en mi plato con uno de ustedes, no necesito 2 más siguiendo su ejemplo. Prometido. De todos modos no estarían bien escondidos si siempre estuvieran haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Iruka asintió. Parecía que su alumno realmente había pensado en esto. El Chunin solo esperaba no tener demasiados problemas para contener la risa ante las situaciones que seguramente seguirían. Un solo Naruto dio un paso adelante y agarró el ramen que Iruka había dejado en la encimera de la cocina. Iruka estaba bastante seguro de que este era el original, pero en realidad se preguntaba, ahora, ramen. Ramen. El resto coreó. ¿Dónde están los 2 que se ganaron ramen ayer? Por alguna razón, solo 2 clones se adelantaron, uno se transformó y el otro no, mientras que el resto maldijo o miró a Naruto con desánimo. Iruka estaba asombrado. De alguna manera, todos eran independientes entre sí. Naruto, tienes que explicarme lo que pasó en los últimos 2 días. Un segundo. Ustedes, dijo, volviéndose hacia los clones. Recupera este lugar como estaba, luego vuelve a tu trabajo. Esos pergaminos no se pondrán en orden por sí mismos. Yosh. Respondieron en masa. Ahora, ¿por dónde quieres que empiece? Mientras Naruto pulía su tercer plato de ramen, Iruka se mostró incrédulo. Tanto en solo 2 días. 2 técnicas prohibidas, más armas de las que el Chunin había visto en un escuadrón Anbu completamente equipado, y aún más de 1000 clones de Naruto corriendo. Sabía que el chico era capaz de grandes cosas, pero tan pronto. ¿Y su plan? Iruka realmente admiraba el plan por su simplicidad. Nunca había revisado a un estudiante en busca de Enge, no a menos que 2 copias de dicho estudiante llegaran a clase. Si Naruto pudiera lograr que 2 clones se inscribieran en la academia, todos asumirían que son estudiantes normales, no algún tipo de misión de infiltración. Sin embargo, Naruto tendría que trabajar en sus Enges. Naruto, el maestro interrumpió a su alumno mientras comía. ¿Qué clones vas a enviar a la academia? Iruka había tenido dificultades para creer que cada clon era diferente, pero la prueba estaba por todas partes. Si no fueron los pocos argumentos que surgieron a lo largo de algún tipo de mapa, fueron las diferentes opiniones que tenían sobre las técnicas que estaban clasificando. No tenía idea de cómo Naruto logró tal hazaña, pero lo aplaudió de todos modos. Realmente no lo había decidido, ¿por qué? ¿Puedo ir? Dijeron ambos clones comiendo ramen con ellos en la mesa, obviamente habiendo estado escuchando la conversación. ¿Seguro por qué no? Bueno, intervino Iruka. Necesitarás un Enge mejor que ese, entonces. ¿Qué quieres decir? Respondió el clon transformado. He estado por toda la ciudad y nadie me reconoció. Para civiles al azar o por períodos cortos de tiempo es más que suficiente. Sin embargo, para los profesores de la academia, no lo es. Puedo ver que has basado tu mirada en Kiba, y eso es suficiente para dudar. Tendrás que inventar 2 formas completamente diferentes, no basadas en nadie, si realmente quieres engañar a los Chunins. Ahora, para tus 2 disfraces. 6. ¿6? ¿Por qué 6? 2 para la academia. 2 en la escuela civil. Y 2 más simplemente para mirar alrededor y comprar cosas para los demás. Iruka estaba atónito ante la idea. Claro, el más difícil de ellos fue la Academia Ninja, pero con otros 2 lugares al mismo tiempo. La cantidad que Naruto podría aprender era enorme. De repente se dio cuenta de que estaba viendo el surgimiento de un especialista en infiltración como Konoha nunca antes había visto, y no podía creer de qué fuente. Está bien, 6 entonces. Puedes traer 3 clones más aquí. Con solo unas pocas palabras, Iruka tenía 6 Narutos con su traje naranja habitual parados frente a él, el original entre ellos.
El Chunin se dio cuenta de que Naruto estaba inusualmente concentrado en sus palabras, como nunca había estado en clase. Ahora dime lo que has subido hasta ahora. No mucho realmente. Todos los Naruto que estaban frente a él se rascaron la nuca. La única idea que tenía era que la mitad de nosotros deberíamos ser niñas. Ese es un buen comienzo en realidad. Y da miedo si lograba llevarlo a cabo. Muy pocas personas pudieron hacerse pasar por personas del otro sexo de manera efectiva, pero eso hizo que las personas lo descubrieran mucho menos si se manejaba correctamente. Los últimos 3 Naruto hicieron algunos sellos y luego se convirtieron en versiones femeninas de sí mismos. Iruka temía que usaran el llamado Oiroke no Jutsu del niño, pero estaban completamente vestidos. Cualquiera que conociera la técnica de transformación adivinaría que el original era Naruto, aunque la mayoría de los civiles pensarían que son hermanas o gemelas. Los Narutos femeninos eran demasiado pesados para los niños de su edad, pero eso era algo en lo que trabajar más tarde. Había algo más que lo estaba molestando, pero no podía señalarlo con un dedo. Primer punto. Cabello y ojos. Esos son tus 2 rasgos más reconocibles. Por lo tanto, son los que debes cambiar de manera más radical. Un coro de Enge no Jutsu. Fue su respuesta. No, sin cabello rosado. Sé que Sakura en tu clase tiene algunos, pero se destaca horriblemente. Cámbialo. Es bueno pensar en la forma diferente de los ojos, pero no en ese tono de verde. Elige uno más natural. Cambia un poco el tamaño del cuerpo. Eres el estudiante más pequeño de la clase, por lo que tus clones deberían ser un poco más altos. Encoge un poco esos senos. Retrocede. ¿Qué sellos de mano volviste a hacer? El Naruto original miró a Iruka de manera extraña. ¿Ram? ¿Por qué? ¿Ram? ¿Por qué Ram? Ni siquiera figuraba en los sellos normalmente necesarios. Sí, sé que se supone que debe ser serpiente, caballo, carnero al revés, pero siempre me resultó más fácil con solo carnero. ¿Hay algún problema con eso? ¿De dónde sacaste esa información? En la hoja que la maestra le dio a cada alumno. Me había perdido la clase, pero la maestra tuvo la amabilidad de darme una de todos modos. ¿Aún lo tienes? Creo que lo hago. Con eso, Naruto corrió a su habitación, saltando sobre un conjunto de clones en el camino. Regresó minutos después con una vieja hoja de papel arrugado. Aquí. Le entregó la hoja a Iruka. A los ojos de Iruka, obviamente era una copia impresa como la que solía dar después de mostrar una técnica. Sin embargo, estaba mal en tantos niveles que su simple presencia disgustó a Iruka. Faltaba la mitad del texto sobre la técnica, con una buena cuarta parte modificada a la inutilidad. Los sellos mostrados estaban totalmente equivocados, y ni siquiera encajaban con ninguna técnica que Iruka conociera. La serpiente inversa era tan rara que apenas conocía una sola técnica que la usara. Iruka nunca había cuestionado la técnica de transformación de Naruto, ya que era evidente, incluso a través de sus múltiples bromas, que era más competente que la mayoría de los genins con ella. Ahora parecía que debería haberlo hecho, incluso si era solo para asegurarse de que Naruto había recibido la copia impresa correcta. ¿Estás seguro de que fue un profesor quien te dio eso? Seguro. Era el viejo Kawasaki, ya sabes, el que reemplazaste. En realidad, enseñas ninjutsu mucho mejor que él. El maestro Chunin se horrorizó al descubrir que Naruto en realidad tenía más razón de lo que sabía con sus palabras, que los maestros lo castigaron sin ninguna razón. Ahora tenía pruebas físicas de que al menos uno había tratado de obligar a Naruto a no ser nunca un ninja. ¡Qué horrible! Konoha parecía ahora un lugar mucho más sombrío, se dio cuenta. Espera un minuto. Mirando al Naruto con el que Iruka había estado hablando durante los últimos minutos, preguntó. ¿Eres el verdadero, verdad? Correcto. ¿Puedes convertirte en una copia de mí? Quiero probar algo sobre tu técnica. Por supuesto. Una ráfaga de humo más tarde, una copia exacta de él estaba mirando directamente a sus ojos. Estira las manos hacia los lados, extensión máxima. Él hizo. Iruka agarró sus muñecas y apretó con fuerza. Guay. No tienes que presionar tan fuerte. Lo siento, solo estoy probando algo. Algo imposible, eso era. No te muevas ahora. Iruka golpeó a Naruto en la frente, luego empujó con fuerza de repente. Echó la cabeza de su copia un poco hacia atrás, pero Naruto visiblemente estaba tratando de moverse lo menos posible. Dios mío, es físico. Por supuesto que lo es, respondió su alumno, volviéndose a sí mismo. No es una transformación en vano. Iruka casi comenzó a corregirlo, pero se dio cuenta de que solo entristecería al niño saberlo. Se contuvo su discurso y en su lugar respondió.
Quiero decir que me sorprende que tu técnica sea tan buena considerando que solo estás usando un tercio de los sellos. Eso es bastante avanzado para tu edad. Después iría al Hokage y le explicaría la situación, lo que sería mucho más productivo. Naruto, y sus clones, se dio cuenta Iruka de repente, sonrió ante el cumplido. Pero volvamos a tus diferentes enjes. Vuelve al punto donde lo dejaste. Él hizo. Parece bastante bueno, aunque señaló al último clon masculino en la línea. Y señaló al clon femenino justo al lado. Son un poco demasiado similares. Ese es el plan, en realidad. Ambos clones respondieron. Pensamos que fingir ser hermano y hermana podría explicar que nosotros apareciéramos casi al mismo tiempo. Bien, pero eso significa que ambos serán los que vayan a la escuela civil. Dos de la misma familia al mismo tiempo es bastante raro para los ninjas. Los 6 clones asintieron. ¿Has pensado en cómo conseguirás que tus clones estén oficialmente en Konoha? Pensé que podrían ser huérfanos como Tasuki del año pasado. No es una mala idea, pero no funcionará para todos. Konoha tiene huérfanos del exterior que quieren ser ninja una vez cada año o 2, así que ambos al mismo tiempo llamarían la atención. Entonces, ¿qué sugieres? Iruka pensó por un segundo. Lo más importante serán los 2 clones que se convertirán en shinobi. Yo diría que ingrese al niño como huérfano, pero para la niña haría que su padre la trajera a Konoha, diciendo que quiere convertirse en shinobi. Algunos de ellos habitualmente, en su mayoría mujeres o segundos hijos de comerciantes externos. ¿Recuerdas a Tenten, hace 2 años? Naruto asintió. Le pasó así a ella. Espere. Interrumpió un clon. ¿De dónde sacaríamos a su padre? Otro clon, simplemente. ¿Qué pasa con los 2 civiles? Para ellos, 2 opciones. O los hacemos pasar por huérfanos y los metemos en un orfanato, o nosotros. No va a pasar. Gritaron todos los Narutos de pie ante el Chunin. Naruto recordaba muy bien su tiempo en el orfanato, y no iba a regresar allí ni siquiera por algo así. Apenas se había quedado allí hasta los 6 años, especialmente porque ningún padre adoptivo lo quería, y se alegró cuando el Sandaime finalmente intervino y le dio su apartamento. Había intentado escapar al menos un centenar de veces, y estaba bastante seguro de que la única razón por la que el Hokage le dio su propio lugar era para que esos tipos enmascarados no tuvieran que cazarlo una y otra vez. Está bien, Iruka decidió no discutir sobre ese hecho. Así que necesitan venir a Konoha con su familia. Comprar una casa, abrir una tienda o conseguir un trabajo e inscribir a sus hijos en la escuela. No hay nada especial en eso. Una cosa, sin embargo, debemos asegurarnos es que ninguno de ellos llegue a la misma hora. 4 personas, sin importar que sean diferentes, se agruparían si llegan a la misma hora o cerca. Está bien, anotado. Pero ¿cómo se supone que vamos a comprar una casa? ¿Y qué hay de los 2 clones mirando alrededor? Para aquellos que miran alrededor, en realidad no necesitamos el papeleo que viene con la gente que va a la escuela. Todo el mundo simplemente asumirá que tiene el papeleo necesario. No es que los ciudadanos de Konoha necesiten una tarjeta de identidad o algo así. Aunque para una casa, Iruka no podía pensar en una buena respuesta. Él mismo tenía uno, pero compartirlo sería muy sospechoso. Y no podía esperar que Naruto tuviera los fondos necesarios para tal empresa. Hizo y descartó algunos planes en su cabeza, y lo único que pudo pensar fue ir al Hokage por fondos. Tenía que elegir sus palabras con cuidado para obtener lo que necesitaba y aún así mantener su promesa a Naruto, pero si se podía convencer a alguien para que ayudara, Sandaime era la persona adecuada. Déjame comprobar algunas cosas primero. Finalmente respondió. Puede que tenga una idea, pero primero necesito hablar con alguien. Recuerda tu promesa. Lo haré, respondió, retrocediendo hacia la puerta. Apenas había comido la mitad de su ramen con todo lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que no se desperdiciaría en este lugar. Te veré más tarde, Naruto. Con eso, salió del apartamento de Naruto y caminó rápidamente hacia lo que esperaba sería un buen encuentro con la persona más poderosa de Konoha. Naruto nunca se había dado cuenta de que Iruka se había quedado con la hoja con las instrucciones de transformación. La puerta se cerró detrás del Chunin favorito de Naruto con un sonido similar al sonido de un gong. El Naruto original, todavía en su enje como la mujer ninja que iría con él a la academia, rápidamente miró a su alrededor. Había sonrisas por todas partes, ya fuera en los otros Bunshins transformados o en los clones trabajando en armas o pergaminos en el fondo. El plan aún estaba en marcha. Yata. El original exclamó, saltando de alegría.
No solo habían logrado que Iruka prometiera no decir nada, sino que incluso habían conseguido su ayuda con la broma. Y el Chunin incluso dijo que estaba por encima de su edad en algo. Chocó los 5 con los otros clones que representaban la revisión del Enge de Iruka, y notó que él no era el único que estaba de fiesta. Los clones del fondo evidentemente habían estado escuchando todo. 4 de ellos incluso lanzaban otro al aire repetidamente por su éxito. Ya basta de diversión, todavía tenemos mucho que hacer. La voz del verdadero Naruto interrumpió las celebraciones. Informe de estado. Los pergaminos están terminados en unas 3/4 partes, aunque hemos agregado otra categoría, respondió un Naruto parado frente a la pila de pergaminos restantes. Descuidadamente arrojó el pergamino que había estado sosteniendo en otra pila. ¿Qué es eso? Técnicas suicidas que podrían ser interesantes de aprender. Para los clones, quiero decir. Buena decisión. Sacrificar un solo clon por un oponente no es una gran pérdida para nosotros. Todos asintieron. Armas y armaduras. Todo está arreglado. Fue especialmente fácil ya que no vino ningún clon mientras Iruka estuvo aquí. Oh, sí, los clones que había explotado mientras escondía cosas debían haber pasado el mensaje, y los que estaban afuera lógicamente se habían mantenido alejados. Probablemente permanecerían así hasta que recibieran un visto bueno. Entonces, ¿qué clones no tienen nada que hacer? Una docena levantó la mano. Oh, entonces ven aquí. Los arbustos seleccionados lo hicieron. Ustedes van a entrenar en los enges específicos que tenemos. Continuarán hasta que puedan pasar de uno a otro con fluidez, luego se romperán. Necesitamos transmitir tanto el conocimiento de estas formas como el hecho de que Iruka se haya ido lo antes posible. Con el dominio innato de los Naruto de la técnica de transformación, pasaron apenas 2 minutos antes de que el primer clon se dispersara golpeando su cabeza en la esquina de la mesa de la cocina de Naruto. Naruto probó los formularios justo después de eso. Bien, todo fue perfecto. Los recuerdos volvieron a surgir apenas un instante después, por lo que Naruto esperaba que otro de sus clones afuera tuviera un mensaje para enviar. Recordaba muchas cosas de andar por el bosque, agarrar cosas, y tenía recuerdos de hacer lo mismo en Konoha. Recordó haber encontrado una mansión abandonada, con sellos protegiendo las ventanas. Recordó haber usado la técnica de drenaje de chakra para evitarlos y haber entrado para encontrar docenas de habitaciones abandonadas. Bien, financiaría un nuevo uso de esa técnica. Incluso había encontrado una sala de entrenamiento subterránea gigante. Pero el recuerdo principal eran las siguientes palabras, lo último que había escuchado antes de estallar. Todos los Narutos deberían venir y ver esto lo antes posible. Es posible que ahora encontremos un campo de entrenamiento aún mejor. Volviendo al presente, el verdadero Naruto encontró a todos sus clones mirándolo con ojos ansiosos. Evidentemente, estaban esperando su aprobación. Usted. Señaló hacia uno de los clones que se había tomado libertades con el ramen que Iruka había dejado. Quédense aquí en caso de que Iruka regrese. El resto de ustedes, vámonos. Josh. El apartamento de Naruto luego procedió a vaciarse a través de su única ventana. Al llegar al frente de la torre del Hokage, Iruka les hizo a los guardias el signo de la mano, lo que significa que necesitaba una reunión con el Hokage. Su presencia no fue nada especial. Como el mejor maestro de la academia, se reunía con Sandaime a veces más de 2 veces al día. La mayoría de esas reuniones eran en realidad sobre Naruto, aunque el Chunin había presentado quejas sobre otros estudiantes algunas de esas veces. Los varios guardias lo dejaron pasar como siempre, aunque los Anbu que custodiaban su puerta lo detuvieron. Parecía que el Hokage estaba ocupado y que Iruka tendría que esperar. Y espera que lo hizo, su mente repasando las palabras y frases que usaría. Estaba bastante seguro de que el Hokage estaría de acuerdo con su propuesta, pero el truco era cómo no revelar demasiado y romper la promesa que hizo. Lo haría si tuviera que hacerlo, la oportunidad de darle a Naruto una educación normal valía más, pero Iruka era un hombre de palabra y haría todo lo posible para no llegar a eso. De todos modos, estaba bastante seguro de que Sandaime mantendría el secreto de Naruto si llegaba a tener que revelarlo. El hombre siempre había intentado todo para que Naruto fuera aceptado en Konoha, así que continuaría con este secreto. Un golpecito en su hombro interrumpió su meditación. Uno de los ninjas que custodiaba la puerta estaba allí, tratando de llamar su atención. Había estado pensando tanto que incluso se había olvidado de prestar atención a su entorno. El Hokage te verá ahora. El hombre dijo. Fin del capítulo.